Marcos 2, desde el versículo 18 al 28. Dice así la palabra de nuestro Dios, infalible e inerrante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el nuevo pacto. Te agradecemos por Jesucristo y su evangelio revelado claramente, a diferencia, Señor, de aquellas tradiciones, ritos, costumbres, Señor, que alejan a tu pueblo de la verdadera adoración a ti. Bendícenos para entender estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ya hemos visto que el Señor Jesús empezó a tener o a generar incluso dificultades, sobre todo con los líderes religiosos de la época. El Señor Jesús empieza a mostrar que su evangelio viene a chocar con las ideas de muchos. Viene a chocar sobre todo con las ideas, insisto, de los líderes religiosos de la época. Estos líderes religiosos de la época, escribas, fariseos, sacerdotes, se habían creado un judaísmo a medida, una expresión del Antiguo Testamento cambiada de su propósito, divorciada de su propósito. Y Jesús, al detectar eso, va con todas las fuerzas, o sus fuerzas, a chocar con ellos y a demostrarles que el evangelio no puede ser mezclado con nada. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esta gran lección. El evangelio no puede mezclarse con nuestros deseos, con nuestras tradiciones, con nuestros ritos, con nuestras costumbres. Al contrario, todo debe ser sometido al evangelio de Cristo. En este pasaje vamos a ver precisamente esto. ¿Qué sucedía? Nos dice el versículo 18 que los discípulos de Juan, se refiere al Juan Bautista, y de los fariseos ayunaban. Ahí tenemos que poner un freno y explicar la cuestión del ayuno.
¿no? Usted tal vez, y mucha gente está hoy por hoy más informada del ayuno intermitente, ¿no? Que del ayuno bíblico, ¿no? Se ríen los que lo practican, ¿verdad? Si usted no sabe de qué estamos hablando, tiene que ponerse al día, ¿ya? Este ayuno del que están hablando acá es una práctica que en términos muy generales es muy importante y es muy buena para los cristianos del Nuevo Pacto y para aquellos del Antiguo Pacto también era muy buena. El ayuno en términos generales tiene que ver con esta práctica de abstenerse de alimento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar nuestra dependencia en Dios. Con el propósito, queridos hermanos, de negarnos a nosotros mismos y ponernos en una circunstancia de necesidad, para no depender de nuestros propios esfuerzos, ideas, emociones, sino para depender de Dios. Es una práctica, primero que nada, voluntaria, pero además, insisto, y esto hay que entender, una práctica que busca negarse a uno mismo y depender de Dios. Un tiempo para estar en oración, un tiempo para buscar a Dios continuamente. Porque cuando uno está fuerte, con buen color en los ojos, satisfecho físicamente, también tendemos a olvidarnos de nuestras verdaderas necesidades, no solamente espirituales, incluso físicas. Y olvidamos que incluso esas necesidades físicas han sido provistas ¿por quién? Por Dios. El ayuno entonces tiene ese propósito, negarnos de algo para depender del Señor, para buscarle a Él, para tener mayor comunión con Él y recordar que Él es nuestro proveedor de todo. Nosotros no podemos proveernos finalmente de nada real. Pero eso no lo entendían los religiosos de la época. Los religiosos de la época habían hecho del ayuno una práctica perversa. ¿Por qué era una práctica perversa? Les voy a leer dos pasajes. El primero es Isaías 58. No lo busque, más bien escúcheme y ponga atención. Isaías 58. Esto decía el profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. En otras palabras, ustedes ayunan, pero para buscar lo que ustedes quieren. Y eso es lo que se hace en la gran mayoría de iglesias evangélicas, mal entendiendo la práctica del ayuno. Y yo les vuelvo a leer. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, ayunando, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano, de tu hermano? El ayuno nos lleva a Dios, y el ayuno, al llevarnos a Dios, nos lleva entonces a ser confrontados con nuestro pecado, a arrepentirnos y a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué hacían los judíos? Practicaban el ayuno de una forma supersticiosa para luego exigirle a Dios que se haga lo que ellos querían mientras vivían en pecado, oprimiendo a sus trabajadores, mostrando falta de amor a aquellos que tienen necesidad y viviendo en pecado finalmente. El otro gran pasaje es Mateo 6, cuando el Señor Jesús les dice otra vez en sus bienaventuranzas y en su sermón del monte más bien, lo siguiente. 6:16. Cuando ayunéis, escuchen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los judíos entonces también ayunaban para mostrarse más espirituales, ¿no? Entonces entraban al templo o estaban ahí en medio de toda la sociedad judía, hecho pedazos físicamente. Entonces venía la gente y le decía, ¿y a usted qué le pasa? Es que estoy ayunando. Porque yo sí soy muy espiritual. No como usted. No. Dios detesta eso. Jesucristo detesta esto. Y por eso les dice, si ustedes van a ayunar, que nadie sepa que estás ayunando. Porque estos judíos lo que buscaban era la alabanza de otras personas. Cumplir, o más bien buscar que Dios cumpla con sus propios deseos. No buscaban la gloria de Dios ni ser edificados para Dios. Buscaban su propio bienestar en contra de la gloria de Dios. Pecado, orgullo, una práctica que buscaba más bien el arrepentimiento, la comunión con Dios, el crecimiento en santidad, se había convertido en una circunstancia supersticiosa y aparte orgullosa, rompiendo totalmente o divorciándolo totalmente de la humildad requerida en esa práctica y de su propósito. Entonces ese es el gran contexto de lo que está pasando. Y entonces, claro, los fariseos, al ver eso, dicen, nosotros si ayunamos, los discípulos de Juan si ayunan, somos realmente espirituales, ¿por qué es que los tuyos, Jesús, no ayunan? Y claro, el Señor Jesús les va a contestar pues con toda su sabiduría. Usa una ilustración para hacerlo, ¿no? Y usa esta ilustración de una boda, ¿no? ¿Cuál es la ilustración exactamente? Jesús dice, ¿acaso puede la esposa estar ayunando el día de su boda? Con el esposo. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? En el contexto en el que el Señor Jesús lo presenta, es de festejar esa celebración, festejar ese amor, esa unión. No, ya me imagino a alguien que se va a casar, está el banquete preparado y usted es el novio o la novia y dice, no, yo no. Yo estoy ayunando. ¿Y por qué está ayunando? Para casarme. Se está casando, pues, celebre. Y eso es lo que los fariseos y los líderes eclesiásticos de la época no entendían, los judíos de la época. Y a veces muchos de nosotros no entendemos.
que Jesús es el cumplimiento de todas las cosas, de todo lo que ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos finalmente para buscar y tener comunión con Cristo. Y si estamos con Cristo, como era el caso de ellos y de los discípulos de Jesucristo, ¿cómo van a estar ayunando si están precisamente con el gran novio? Con aquel que es nuestro Señor y Salvador, con el Hijo de Dios. No tiene sentido. Pero así actuamos muchas veces los cristianos, más interesados en rituales, más interesados en cuestiones formales, muchas de esas mandadas, pero a veces, pero que tenemos que entender esto, que son formas que tienen el propósito de llevarnos a Cristo. Y muchas veces los cristianos divorciamos las ceremonias de su fin. ¿Y cuál es el gran fin? Cristo y su evangelio. El Señor Jesús les va a mostrar otro ejemplo que va a dejar esto clarísimo. Sobre todo la práctica del día de reposo, que creo que es la mejor ilustración de cómo los cristianos malentendemos las cosas. El Señor Jesús concluye con esa ilustración diciendo, algún día el novio se va a ir, anticipando su cruz, su resurrección y su ascensión, y dice, ahí van a tener que ayunar otra vez, anhelando precisamente mi venida. Ahí ayunarán, pero ahorita no tienen por qué ayunar, porque yo soy el centro de todas las promesas del Antiguo Testamento y toda la religiosidad finalmente bíblica nos debe llevar a la comunión con Cristo. Si nosotros vivimos simplemente para hacer cosas, ¿por qué eres cristiano? Ay, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, y no hay Jesús en mi vida, no soy cristiano. Todo lo que nosotros hacemos, lo cual incluye venir acá y hacer uso de todas las cosas que hacemos en la iglesia, tienen ese fin, traernos a Cristo, a vivir para Él, a tener más comunión con Él, a ser transformados por su Espíritu y vivir para su gloria y honra, para ser mejores siervos de Él. ¿Qué hacemos a veces muchos cristianos o en ciertos momentos? Usar ceremonias bíblicas, ¿para qué? Para cumplir con nuestros deseos y propósitos. Parecer cristiano, pero no serlo. Poner cara de cristiano, pero no serlo. Conducirme superficialmente como cristiano, pero no serlo realmente. Ese calificativo, casi insulto tan fuerte, ¿no? De sepulcro blanqueado. Por afuera, nítido. Pero por adentro, muerto. Queridos hermanos, tenemos que buscar a Cristo. Él es el Señor, Él es el Salvador. El fin de la iglesia no es cumplir solamente con las actividades de la iglesia. El fin de toda nuestra religiosidad es ir a Cristo, arrepentirnos más, humillarnos más, confiar cada vez más en Él, ser transformados cada vez más a su imagen. Ese es el cristianismo verdadero. Ese es el mensaje del Evangelio, el cual no puede ser mezclado con nuestros propios deseos, ideas, tradiciones, para simplemente parecer
y no ser. El Señor Jesús luego en el versículo 21 y 22 nos da otra ilustración, simple, pero que explica claramente el tema. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, nadie coge un vestido viejo, no, y va y se compra un nuevo, le corta el nuevo y va y le pega el parche del vestido nuevo en el parche viejo, en el vestido viejo. ¿Qué va a pasar? Incluso no solo que se echa a perder el nuevo, sino que el remiendo nuevo va a tirar del viejo y hace peor la rotura. Es una locura. Lo nuevo no puede mezclarse con lo viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es un odre? Háganse la imagen de una bota de vino. Eso básicamente. No es una botella, es un cuero. Si usted echa vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo hace que se rompa, explota el odre antiguo. Y se pierden los odres, ¿no es cierto? Porque pues precisamente no tiene sentido hacer eso. El vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí entonces? Tenemos que dejar de lado, les dice a ellos fariseos, todas estas ideas equivocadas, antiguas que ustedes tienen, no por ser antiguas. El hecho de que sea nuevo o antiguo no es el problema. El hecho es que lo nuevo en este sentido es Jesús, la verdad, el camino, la vida. Estas prácticas no bíblicas, estos inventos, tradiciones y formalidades torcidas que no van conforme a la palabra de Dios, tienen que ser desechadas. Si tú mezclas el evangelio con tus ideas y tus tradiciones y tus formalismos, vas a echar a perder tu vida cristiana y ese evangelio. Es más, el Antiguo Testamento, bueno. El Antiguo Pacto, bueno. Pero ese Antiguo Pacto tiene su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Nosotros no podemos ser judíos. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo bíblico. Si usted quiere ir del cristianismo al judaísmo, primero que ya no existe, dice el autor de Hebreos. Y segundo, que usted está negando el cumplimiento que es Cristo mismo. Esa es la explicación, ese es el punto del libro de Hebreos, de hecho. No se puede regresar porque ya no existe. Claro, acá e insisto, no que el antiguo pacto era malo. Aquí lo que está confrontando Jesús son las prácticas torcidas de los fariseos. Pero incluso, aún más, aquellos que quieren ser judíos mesiánicos y todas sus divisiones, o incluso un cristianismo que no está informado primeramente por Jesús, sino que primeramente le quiere dar un énfasis del Antiguo Testamento al cristianismo, está equivocado. Y el gran ejemplo es el que viene adelante con el tema del día de reposo. ¿Qué sucede del versículo 23 al 28? Resulta que están pasando por los sembrados un día de reposo. El día de reposo se supone al estilo fariseo, pero que no se debía hacer absolutamente nada. De hecho, los fariseos, ¿saben qué hicieron? Se crearon un documento adicional, malentendiendo el propósito de la ley. Por eso hoy en la mañana, hace pocos minutos, yo les decía, chicos, entiendan bien cuál es el propósito de la lectura de la ley. Los fariseos cogieron los mandamientos del Antiguo Testamento y se hicieron un manual en donde decían, día de reposo,
¿Cuántos pasos se pueden dar si es que no se debe hacer ninguna obra? Tantos miles de pasos al día. Uno más, pecado. Punto. ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede cocinar? ¿Qué se puede esto? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? En otras palabras, los fariseos querían hacer de la ley un manual cumplible. Y el propósito de la ley nunca fue que sea cumplible, porque la ley lo que refleja es la santidad de Dios. Y el primer propósito de la ley es mostrarnos entonces nuestro pecado. El hecho de que nosotros no podemos cumplir con ese estándar tan grande, tan alto de la perfección de Dios. Y hay cristianos que piensan así. Hay cristianos que si les leemos los 10 mandamientos dirían, yo sí cumplo. Yo sí cumplo. Lo que Jesús está diciendo es, esa es una actitud farisea. Esa es una actitud que no ha entendido realmente la inmensa, inalcanzable santidad del verdadero y único Dios. Pero escuchen esto. Por lo tanto, los cristianos tenemos que entender, porque eso no es todo el mensaje. Todo el mensaje no es yo no puedo, o ustedes no pueden, yo no puedo. El gran mensaje es que nosotros sí podemos conseguir esa justicia perfecta, pero no por nuestra propia obediencia, sino a través de la fe. ¿En quién? En Cristo, para obtener la justicia ¿de quién? De Cristo, que es la del Hijo de Dios. Justicia perfecta. No conseguida por usted, no conseguida por mí, sino la justicia misma de Cristo. Ese es el Evangelio. Yo tengo la justicia. ¿Yo soy justo como cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque a mí se me ha imputado la justicia de Cristo a través de la fe en Él. De pura gracia, por amor de Dios. Así de escandaloso es el Evangelio. Para el fariseo es escandaloso porque el fariseo dice, no, pero si yo sí puedo, mira, yo me hice aquí, no caminé más de 2000 y pico de pasos. Yo sí puedo cumplir con esta ley. No puede. Yo no puedo, usted no puede. Y tenemos que humillarnos frente a Dios y decir, perdón Señor por mi pecado. Y no solo por aquel que claramente no cumplo, sino por pensar siquiera de que yo puedo cumplir con tu estándar de santidad. Es puro orgullo lo que hay detrás del pecado. Resulta entonces que iban caminando Jesús con sus discípulos un día de reposo. Y los discípulos empezaron a arrancar espigas. Si ustedes leen de Deuteronomio 23, ustedes van a ver que eso era permitido, era una práctica para que los pobres puedan tener acceso a alimento. Pero claro, los fariseos con esta mentalidad equivocada, le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo cual no es lícito? Antes de ir a la respuesta del Señor Jesús, vamos otra vez a Éxodo 20 para leer sobre el día de reposo. Hoy leímos sobre Deuteronomio, básicamente dice lo mismo, pero Éxodo 20 nos habla sobre la necesidad de guardar el día de reposo. Y a propósito, hermanos, el día de reposo debe ser guardado. Pero no como los fariseos lo hacían, sino como Dios quiere que lo guardemos.
Versículo 8 de Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El propósito, hermanos, de esta ley es que el hombre no esté esclavizado para trabajar, porque esa era la práctica de la época, más aún si eras esclavo en Egipto. Tenías que trabajar todos los días. Dios dice, no vamos a trabajar todos los días, 6 días vamos a trabajar y un día, el séptimo, vamos a descansar. Pero sobre todo ese descanso no tiene el foco de la recreación mundana, por decirlo de alguna manera, y no porque no podamos descansar de nuestras actividades físicamente, pero tiene el énfasis de descansar ¿en quién? En Dios. Ese séptimo día es para Dios. Es para Dios, pero es principalmente de beneficio ¿para quién? Para mí. En otras palabras, los fariseos hicieron del día de descanso una carga para ellos. Ellos entendieron el mandamiento no como un privilegio que un hijo de Dios tiene para descansar en Dios y ser edificado por la palabra y poder descansar de su pecado y poder alabar a Dios y ser feliz en comunión con su Dios, sino como una carga. El día de reposo como algo que se puede o no se puede hacer. Por eso a mí siempre que me preguntan, pastor, ¿y qué se puede hacer en el día de descanso o qué no se puede hacer el domingo? Digo, empezaste ya por la pregunta equivocada. Esa es una pregunta netamente farisaica. La pregunta desde un énfasis bíblico es, o el comentario es, gracias a Dios que tenemos un día para dedicarnos a tener comunión con Él y descansar en Él y alabarle a Él. O sea, si usted es cristiano y viene acá obligado y dolido y cargado y pensando ojalá no tendría que ir a la iglesia para poder estar con mis amigos o poder ir a ver el fútbol. Ya ven lo que pasa con el fútbol ayer. Usted siempre va a estar insatisfecho. Este día es un día para gozarnos, este es un día para amar a Dios, para recordar de su amor a nosotros, para entender que Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos ha salvado. Si no, estamos pensando como fariseos, pensando primeramente en nuestros deleites, en lo que nosotros pensamos que es bueno, en lo que nosotros pensamos que es de edificación para nosotros. Esta es la reunión de los hijos de Dios, de los que se reúnen a decir gracias a Dios de todo corazón y a depender de Él. Pero el fariseo no entiende eso. Y por eso para él lo primero es, ¿por qué no estás guardando el día? ¿Por qué estás recogiendo comida? Jesús les da un ejemplo y les dice, ustedes leyeron el Antiguo Testamento, y ellos habían leído el Antiguo Testamento, eran doctores en la ley. Y no han leído de la vez que David tuvo necesidad, el rey de Israel, tuvo hambre y los que con él estaban, e incluso entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solamente los sacerdotes, y sin embargo él comió. El punto aquí no es que las leyes de Dios son flexibles, o sea, ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? De que todo tiene un propósito y de que salvar una vida es precisamente más importante
porque de eso se trata la redención, de eso se trató la vida de David como rey de Israel, de eso se trata la vida cristiana. Es más importante que nosotros cumplamos con guardar un día. ¿A qué horas empezó? A las 6. ¿A las 6 o a las 5 de la mañana empezó? ¿Y a qué hora se acabó? ¿A las 6 o a las 7:30 de la noche? Si usted piensa así, usted está confundido o confundida. Es un privilegio y nosotros lo hacemos en primer lugar de corazón. Pero si hay alguien que está enfermo en su casa y necesita ir al hospital, más vale que usted vaya y le lleve al hospital. O va a decir, no, es día de reposo, lo siento, tiene que esperar hasta el lunes. Eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso va en contra del propósito de Dios. Cristo vino a darnos vida. Si usted ve las leyes de Dios de una forma legalista, usted no va a disfrutar de Cristo. Usted y yo, queridos hermanos, tenemos que obedecer por amor. Vamos incluso más allá de la ley, porque la ley solamente nos da una referencia. Nosotros vamos con todo el Espíritu Santo a nuestro favor y vamos más allá de la ley. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y estamos agradecidos por Él, con Él. Si para usted el día de descanso es 6 de la mañana, empieza el día de descanso. ¿Qué es eso? Enfóquese en decir gracias, Señor, porque tengo un día para dedicarme a adorarte a ti. Gracias, Señor, porque estamos en una iglesia en donde podemos adorar a Dios colectivamente 2 veces en el día. Gracias porque puedo estar con mis hermanos, tener comunión, descansar en ti. Esa es la actitud correcta. Y cuando usted tiene esa actitud, usted está dispuesto no a ir a 2 servicios. Si hubiese 4, va a 4. Porque no se trata de ir o no ir, se trata de tener la gran oportunidad de estar en comunión con el Dios a quien yo amo. Y más importante que eso, el que me ha amado a mí al punto de dar a su propio Hijo por mí. El día de reposo entonces, queridos hermanos, en conclusión, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esa es la gran conclusión. Si usted cree que el día de reposo es algo que usted tiene que lograr cumplir, está perdido. Es al revés. El día de reposo fue hecho para su descanso, para su placer, bien entendido, por supuesto, para gozarse con Dios, para gozarse con sus hermanos. Es para usted. Así que, queridos hermanos, ahí está la gran pregunta. ¿Usted quiere al Cristo del Evangelio? ¿O usted quiere construirse su propia religión mezclada por Cristo y todo lo que usted quiere? Y todo lo que usted sabe que está mal con usted y conmigo. Usted quiere al Cristo puro, lleno de gracia, de amor, unido todo eso a su justicia. Y ser transformado totalmente por Él en el corazón. ¿Vivir un cristianismo real? ¿O quiere usarle a Jesús como amuleto, como escapulario amarrado al cuello? La gran invitación entonces es a que dejemos todo atrás. Veamos para adelante en fe real, en fe genuina, negándonos a nosotros mismos y confiando solamente en nuestro amado Señor y Salvador, para vivir un cristianismo
real y total, entregados de corazón a Él que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es dura y nos confronta, pero necesaria porque todos necesitamos, Señor, ser recordados de que el Evangelio no puede ser mezclado con nada. Perdónanos, Señor, por nuestros legalismos, por nuestros ritualismos, por nuestros formalismos, por divorciar la ley de Cristo, por querer echar vino nuevo en odres viejos, por querer, Señor, controlar las cosas, por querer tener una justicia propia pero falsa, una justicia propia pero mentirosa. Señor, perdónanos de nuestras desobediencias y de nuestra obediencia falsa. Queremos vivir solamente para Cristo genuinamente. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.